Hay un cansancio que no se arregla durmiendo 8 horas. Hay una fatiga que no se cura con un fin de semana libre, ni con unas vacaciones, ni con apagar el teléfono, ni con decir mañana veo. Hay un agotamiento que se te mete en el alma. Y cuando el alma se cansa, la sonrisa sigue funcionando por fuera, pero el corazón ya no responde igual. Seguís trabajando, seguís saludando, seguís viniendo a la iglesia, seguís atendiendo a la familia, seguís diciendo estoy bien, pero por dentro algo se fue apagando. Y tal vez hoy nadie lo sabe. Nadie sabe cuánto te costó levantarte esta mañana. Nadie sabe lo que te pesa la memoria. Nadie sabe la guerra que tenés en la cabeza cuando se hace de noche. Nadie sabe cuántas veces dijiste en silencio, Señor, ya no tengo fuerzas para seguir remando. Y quiero hablarte a vos que no estás en rebeldía, estás cansado. A vos que no dejaste de amar a Dios, pero sentís que el corazón viene rengueando. A vos que no perdiste la fe del todo, pero te cuesta sentirla viva como antes. A vos que seguís creyendo, aunque sea apretando los dientes. A vos que a veces ni siquiera sabés cómo orar y lo único que te sale es mirar al cielo con los ojos llenos de agua. Escúchame bien, que tu corazón esté cansado no significa que Dios se haya ido. Que estés agotado no significa que seas menos espiritual. Que hayas llegado al límite no significa que fracasaste. Significa que sos humano. Significa que la carga fue mucha. Significa que la batalla se alargó demasiado. Significa que el alma se te lastimó en el trayecto. Pero no significa que Dios soltó tu mano. Hay gente que cree que la fe verdadera es no quebrarse nunca. Mentira. La fe verdadera a veces tiembla, a veces llora, a veces pregunta, a veces no entiende nada, a veces camina despacio, a veces se arrastra, pero aún así sigue mirando a Dios. La fe no siempre grita, a veces apenas susurra, a veces no canta victoria, a veces apenas dice, Señor, no me dejes. Y aún esa oración chiquita, aún ese gemido que parece que no llega al techo, conmueve el corazón del Padre. El salmista dijo algo brutalmente honesto. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 26. No dijo, mi carne y mi corazón están impecables. No dijo, nunca me quebré. No dijo, yo siempre pude solo. Dijo, mi carne y mi corazón desfallecen. En otras palabras, hay momentos en que el cuerpo no puede y el corazón tampoco. Hay temporadas en que te falla la energía, te falla el ánimo, te falla el empuje, te falla la ilusión, pero ahí aparece una revelación gloriosa. Cuando tu corazón no puede sostenerse a sí mismo, Dios se vuelve la roca del corazón. Y eso en hebreo es todavía más fuerte. La expresión apunta a Dios como la roca del corazón, el piso firme del alma, el fundamento que no se hunde cuando todo lo demás se mueve. O sea, cuando tus emociones se vuelven arena movediza, Dios sigue siendo piedra firme. Cuando el diagnóstico te sacude, cuando la traición te rompe, cuando la pérdida te vacía, cuando la espera te desgasta, cuando las noches se hacen largas y el ánimo se te viene al piso, Dios no deja de ser roca. Él no deja de ser sostén. Él no deja de ser refugio. Él no deja de ser porción. Porque una cosa es tener un Dios para los días de aplausos y otra muy distinta es descubrir que Dios también se mete en las ruinas para levantarte desde abajo. Y yo vine a decirte que el Señor no solo reina en los montes de la victoria, también camina en los valles donde el corazón pierde fuerzas. También entra en la habitación cerrada. También visita la almohada mojada de lágrimas. También se sienta al lado del que ya no sabe qué decir. También llega al sitio donde nadie más puede entrar. Isaías lo dice con una ternura tremenda. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40 contra 29. No dice al que tiene un poquito. Dice al que no tiene ningunas, al que se vació, al que llegó al final, al que ya gastó la reserva emocional, al que ya no sabe de dónde sacar ánimo, al que está tan exprimido por la vida que si alguien le pregunta ¿cómo estás?, no sabe si llorar o sonreír por compromiso. A ese Dios le multiplica fuerzas. Y eso cambia todo, porque muchos de nosotros fuimos educados para pensar que Dios ayuda a los fuertes. Pero la Biblia dice otra cosa. Dios fortalece al débil. Dios visita al abatido. Dios se acerca al quebrantado.
Dios levanta al que ya no puede levantarse solo. El reino de Dios no funciona premiando autosuficiencia, funciona derramando gracia sobre necesidad. Mientras vos quieras parecer invencible, probablemente vas a seguir actuando. Pero cuando finalmente decís, Señor, no puedo, ahí empieza el terreno de los milagros. Mirá qué hermoso. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40, 30 hasta 31. El profeta está diciendo que aún la juventud, aún lo que parece vigoroso, aún lo que parece indestructible, se agota, porque el desgaste no respeta edades. Hay jóvenes viejos por dentro. Hay personas que todavía sonríen, pero llevan un cementerio de decepciones en el pecho. Hay gente que parece fuerte delante de todos, pero vive peleando con la tristeza cuando nadie mira. Sin embargo, el texto no termina en el cansancio, termina en esperanza. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y la palabra que allí se usa para esperar no habla de sentarse resignado a ver si algún día pasa algo. Habla de una espera tensa, expectante, confiada. La idea hebrea de Kavá tiene ese matiz de una cuerda estirada, de una expectativa viva, de alguien que no se entrega al vacío, sino que se afirma recordando quién es Dios. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos, es sostener el alma sobre la fidelidad divina. Es decir, no entiendo este capítulo, pero conozco al autor. Es recordar que si Dios fue fiel ayer, no va a dejar de serlo hoy. Entonces, cuando Isaías dice que levantarán alas como las águilas, no está ofreciendo poesía vacía, está diciendo que hay una renovación que no viene del esfuerzo humano, sino de la memoria espiritual. El que recuerda quién es Dios no se derrumba igual que el que se quedó mirando solamente su problema. Y este es el drama del cansancio. El cansancio te encierra en el momento presente, te achica la visión, te hace creer que esto va a ser para siempre, te hace pensar que nunca más te vas a reír genuinamente, que nunca más vas a volver a sentir paz, que nunca más vas a recuperar el fuego, que esto es todo. Pero el Espíritu Santo te recuerda, no, esto no es todo. Esto es una estación, no un destino final. Hay una mentira que el cansancio repite mucho. Dice así, hasta acá llegaste, pero la voz de Dios dice, todavía no terminé contigo. El cansancio dice, ya no sos el de antes. Y Dios responde, no, te estoy llevando a una profundidad que antes no conocías. El cansancio dice, se rompió algo adentro tuyo. Y Dios dice, sí, pero yo hago entrar mi luz por las grietas. Mirá a Elías en 1 Reyes 19. Venía de una victoria tremenda en el Carmelo. Venía de ver fuego caer del cielo. Venía de ver a Dios obrar con poder. Y sin embargo, después de ese momento glorioso, terminó debajo de un árbol deseando morirse. ¿Qué escena más humana? ¿Qué retrato más honesto? Un profeta valiente en público y un hombre agotado en privado. Uno piensa, después de una victoria así, tendría que estar flotando, pero no. Estaba quebrado, estaba asustado, estaba drenado, estaba solo. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Ahora presta atención porque esto es precioso. Dios no lo reta primero, Dios no le da una conferencia, Dios no le dice, Elías, qué vergüenza, con todo lo que viste todavía dudás. No. Dios lo deja dormir, después le manda pan, después le manda agua, después vuelve a dejarlo descansar. Qué Dios tierno, qué Padre sabio, porque a veces el corazón pierde fuerzas y uno cree que la solución es una palabra intensa, cuando en realidad lo primero que Dios hace es darte reposo. Hay luchas que te dejan tan exprimido que lo primero que el cielo hace no es exigirte productividad espiritual, es darte alimento, silencio, descanso y presencia. Y alguno dirá, pero yo pensaba que Dios me iba a hablar con truenos. A veces sí, pero con Elías habló en un silbo apacible y delicado, porque hay corazones tan cansados que no necesitan más estruendo. Necesitan ternura, necesitan una voz suave que les diga, todavía estoy acá. Necesitan recordar que Dios no solo se manifiesta en el terremoto y en el fuego, también se revela en el susurro que recompone. Y no terminó allí.
Después de alimentarlo, de dejarlo hablar, de revelarse a él en lo íntimo, Dios le devolvió propósito, le dio una tarea, le recordó que todavía había camino y le dio compañía en Eliseo. Eso también es restauración. Dios no solo te consuela, te vuelve a insertar en propósito. No solo te seca las lágrimas, te vuelve a poner de pie. No solo te dice pobrecito, te devuelve dirección. Porque escúchame bien, cuando tu corazón pierde fuerzas, Dios no siempre actúa instantáneamente cambiando todas tus circunstancias. A veces hace algo más profundo, te sostiene en medio de ellas, te alimenta por dentro, te visita en el cansancio, te reordena el alma, te vuelve a hablar y te hace caminar otra vez. No siempre te saca en un segundo del valle, pero sí evita que mueras allí. Y eso ya es gracia pura. David entendió algo parecido cuando en 1 Samuel 36 todo se le vino encima y la misma gente que caminaba con él habló de apedrearlo. El texto dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué frase tremenda. No dice que todos lo abrazaron, no dice que las circunstancias cambiaron primero, no dice que aparecieron soluciones mágicas, dice que se fortaleció en el Señor. O sea, fue a la fuente correcta, fue a beber donde todavía había agua, fue a recordar promesas cuando alrededor solo había pánico. Y tal vez eso es exactamente lo que necesitas hacer hoy. No seguir conversando con tu miedo, no seguir rumiando el escenario más oscuro, no seguir alimentando el pensamiento derrotista, sino fortalecerte en el Señor. ¿Cómo? Recordando su palabra, volviendo a sus promesas, diciendo, aunque tiembles, esto no terminó. Dios sigue siendo Dios, Cristo sigue en el trono, el sepulcro sigue vacío, el Espíritu Santo sigue obrando, mi historia no está cerrada. Porque tu fortaleza no nace de autoayuda, nace de revelación. Tu alma no se recompone solo pensando positivo. Tu alma se recompone cuando vuelve a oír la verdad. Y la verdad es esta, Dios no abandonó a sus hijos agotados, nunca. Ni a Elías debajo del árbol, ni a David en Siclag, ni a Jeremías en sus lamentos, ni a Pablo en sus tribulaciones, ni a Pedro después de su caída, ni a vos en esta temporada. Pablo lo expresa con una crudeza gloriosa, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4, 8 hasta 9. Me encanta porque no maquilla la batalla, no dice como soy cristiano nada me afecta, no, dice atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Es decir, la vida pega, el ministerio agota, las pruebas cansan, los ataques existen, el cuerpo siente, la mente se fatiga, el alma llora, pero aún así no es el final. No angustiados hasta quebrarnos, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Eso significa que podés llegar a estar derribado sin estar destruido. Podés estar llorando sin estar vencido. Podés sentirte sin fuerzas y aún así seguir sostenido por gracia invisible. Podés pensar no doy más y sin embargo descubrir que abajo de tus últimas fuerzas todavía están las suyas. Ahí está el milagro. Que cuando se te acabó todo lo tuyo, no se acabó lo de Dios. Y después viene Jesús y le habla al cansancio del alma con una invitación imposible de mejorar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No dijo vengan a una idea, no dijo vengan a una religión, no dijo vengan a una institución, dijo venid a mí. El descanso no es un método, es una persona. El alivio no está en que todo se acomode de golpe, sino en venir a Cristo y echar el peso en sus hombros. Y acá hay otra belleza. Jesús habla de yugo, es decir, no promete ausencia absoluta de carga, promete una carga distinta, no promete una vida sin responsabilidad, promete una manera distinta de caminarla. Porque el yugo que destruye es el yugo de la autosalvación, del legalismo, de tratar de merecerlo todo, de cargar con culpas que Cristo ya pagó, de querer controlar el mañana, de vivir siendo esclavo del rendimiento, de pensar que valés por lo que producís. Ese yugo aplasta. Pero el yugo de Jesús es ligero porque lo llevas con Él, porque ya no caminas solo, porque la gracia hace liviano lo que la religión vuelve insoportable.
hay demasiada gente amando a Dios con el cuello torcido de tanto peso, gente que sirve pero agotada, gente que ama a su familia pero exhausta, gente que sigue en pie pero con el corazón apretado. Y Jesús les sigue diciendo, vengan a mí, no a la imagen que proyectan, no al personaje que construyeron, no a la fortaleza artificial, a mí vení roto, vení cansado, vení confundido, vení con preguntas, vení con pocas palabras, vení con toda tu humanidad, yo te haré descansar. Y ese descanso, atención, no siempre es inactividad, a veces es paz en medio del movimiento, a veces es quietud interior en medio de un proceso que todavía no termina, a veces es poder dormir aunque el milagro no haya llegado todavía, a veces es volver a sonreír aunque falten respuestas, a veces es descubrir que la ansiedad ya no te gobierna igual, a veces es seguir caminando y darte cuenta de que el peso ya no te arrastra como antes. Eso también es reposo del cielo. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano, no lejano, cercano. Y eso es una revolución para el que sufre. Porque cuando el corazón pierde fuerzas, una de las primeras sensaciones es esta, Dios debe estar lejos. Pero la Escritura responde, no, está más cerca de lo que imaginás. Está cerca del quebrantado, no del actor. Está cerca del contrito, no del soberbio. Está cerca del que ya no puede sostener el discurso religioso y cae rendido delante de él. A veces creemos que nuestra mejor versión atrae a Dios, pero muchas veces es nuestra honestidad quebrada la que abre un espacio de encuentro más profundo. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no mira al cansado con fastidio. Él no se aleja del que ya no puede aparentar. Al contrario, se inclina. Y por eso Jeremías, en medio de uno de los libros más oscuros de la Biblia, se atreve a decir, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, Lamentaciones 3, 21 hasta 23. Me conmueve que no dice eso desde una playa de vacaciones, sino desde ruinas, desde dolor, desde duelo, desde devastación. Y aún ahí encuentra una tabla de salvación mental y espiritual. Recapacitaré en esto. Voy a traer a la memoria algo más fuerte que mi desesperación. Voy a recordarme lo que es verdad, aunque no sea lo que siento ahora mismo. Eso también tenés que hacer vos. Hay memorias que te hunden y memorias que te levantan. Si seguís repasando solamente traiciones, pérdidas, frustraciones, vas a terminar más abajo. Pero si traes a la memoria la fidelidad de Dios, las veces que te sostuvo, las puertas que abrió, los desiertos que ya atravesaste, los milagros que ya viste, entonces el corazón empieza a recuperar oxígeno. No porque la batalla desapareció, sino porque la esperanza volvió a entrar en la habitación. Y yo siento que hoy hay corazones que necesitan eso, oxígeno del cielo. Gente que no necesita solamente una frase linda, necesita aliento de vida. Necesita que alguien le recuerde que Dios todavía multiplica fuerzas, que Cristo todavía invita a los cansados, que el Espíritu Santo todavía consuela, que la noche no tiene autoridad para cancelar la mañana, que el valle no tiene la última palabra, que el dolor no tiene escritura de propiedad sobre tu futuro. Escúchame. No te definas por esta temporada. No digas, yo soy un fracasado. No. Estás cansado, pero no sos tu cansancio. No digas, yo soy un caso perdido. No. Estás herido, pero no estás desechado. No digas, ya no sirvo. No. Estás en proceso de restauración. No digas, se me murió el corazón. No. Tal vez se agotó, tal vez perdió fuerzas, tal vez se quedó sin música, pero el Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos sabe levantar también lo que en vos parecía apagado. Y permitime hablarte de algo muy práctico. A veces queremos que Dios levante el corazón, pero seguimos alimentando lo que lo drena. Nos acostamos con miedo, despertamos con noticias, respiramos ansiedad, conversamos derrota, imaginamos el peor escenario y después decimos, no sé por qué me siento así. Hermano querido, hermana querida, hay agotamientos que requieren volver a la fuente, menos ruido, más presencia, menos pronósticos de desastre, más palabra, menos comparación,
más oración, menos culpa, más cruz, menos exigencia enfermiza, más gracia, porque si vivís queriendo cargar solo lo que solo Cristo puede cargar, te vas a romper. Vos no sos el salvador de tu casa, Cristo lo es. Vos no sos el dueño del tiempo, Dios lo es. Vos no sos el garante del universo. Vos sos hijo, no gerente general del cosmos. Soltá un poco, respirá, deja que Dios sea Dios y ocúpate de obedecer hoy. Mañana ya vendrá con su afán. Y si hoy estás en una noche del alma, no hagas pactos permanentes con pensamientos temporales. No tomes decisiones definitivas desde una emoción cansada. No cierres el libro en la mitad del capítulo. No entierres tu llamado por una temporada de sequía. No declares muerto lo que Dios solo está tratando en silencio. Hay cosas que en apariencia están quietas, pero por debajo están siendo trabajadas por la mano invisible del Señor. Tal vez no sentí fuego, pero eso no significa que Dios se fue. Tal vez no ves respuesta, pero eso no significa que el cielo esté desentendido. Tal vez no escuchás música en tu interior, pero eso no significa que la partitura terminó. A veces el gran acto de fe no es gritar, es quedarse, es permanecer. Es decir, no entiendo, pero no me voy a ir lejos de Dios. No siento, pero no voy a abandonar el altar. No veo, pero no voy a dejar de creer. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, no remendadas, nuevas, no prestadas por un rato, nuevas, no maquillaje espiritual, nuevas. Hay una renovación que Dios sabe dar y que nadie más puede fabricar. Él renueva el ánimo, renueva la esperanza, renueva la mente, renueva el deseo de vivir, renueva el gozo, renueva la pasión, renueva la mirada. Y cuando Dios renueva, no solo te devuelve a donde estabas, muchas veces te lleva a una profundidad mejor que la que tenías antes de quebrarte. Por eso no te avergüences de decir, Señor, estoy cansado. Decilo sin maquillaje, decilo sin discurso. Decilo de rodillas si podés, o sentado si no podés más, o llorando, o en silencio, pero decilo, porque ese reconocimiento no te aleja del cielo, te posiciona para recibir ayuda. La gracia siempre cae sobre verdad. Donde se termina la actuación, empieza la restauración. Yo no sé qué te agotó. No sé si fue una traición, una espera larga, una pelea interna, una carga familiar, un problema económico, una batalla con la salud, una decepción ministerial, una pérdida que todavía no terminaste de procesar. No sé si fue una suma de pequeñas heridas o un golpe enorme que te partió al medio. No sé si llevas semanas así o años, pero sí sé esto: el corazón cansado no está fuera del alcance de Dios, jamás. Y hoy, aunque sea desde la orilla, aunque sea temblando, aunque sea con la fe hecha pedacitos, volvé a Cristo. No a la imagen de vos que extrañás, no a la época en que te sentías invencible, no a la nostalgia de lo que fuiste. Volvé a Cristo, porque Él no solo restaura temporadas, Él restaura personas. Él no solo devuelve fuerzas, Él vuelve a enseñarte a caminar. Él no solo consuela, Él resucita esperanza. Así que si hoy tu corazón perdió fuerzas, escuchá esta verdad final con toda el alma. Dios no te está exigiendo que seas un gigante, te está invitando a apoyarte en Él. No te está pidiendo perfección, te está ofreciendo descanso. No te está condenando por tu cansancio, te está llamando por tu nombre. No te está señalando desde lejos, se está acercando al quebrantado. No te está soltando en medio del valle, te está sosteniendo aunque no lo veas. Y yo creo con todo mi corazón que muchos van a volver a respirar después de esta palabra, que muchos van a dormir en paz otra vez, que muchos van a recuperar el deseo de seguir, que muchos van a volver a orar sin tanto peso, que muchos van a entender que no estaban abandonados, solo estaban agotados, y que el Dios de toda gracia sabe perfectamente cómo levantar un corazón cuando ya no le quedan fuerzas propias. Oremos. Padre amado, hoy vengo delante de ti por cada persona que escucha esta palabra con el alma cansada, por el que sonríe por fuera y llora por dentro, por la mujer que se siente agotada de sostener todo, por el hombre que hace tiempo no sabe cómo explicar lo que le pesa, por el joven que perdió el ánimo, por el abuelo que se cansó de esperar, por el corazón quebrado, por el espíritu contrito, por el que siente que ya no puede más.
En el nombre de Jesús, sopla vida otra vez. Sé la roca del corazón que desfallece. Multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Trae reposo al alma cargada. Rompe el yugo de la ansiedad, del temor, de la culpa, del agotamiento interior. Danos descanso en Cristo. Danos pan para el camino. Danos agua en el desierto. Danos tu susurro en medio del ruido. Danos memoria de tu fidelidad. Danos nuevas fuerzas para correr, para caminar y para permanecer. Señor, levanta hoy al que estaba por rendirse, abraza al que se sentía solo, sostén al que estaba derribado y que cada persona pueda salir de esta palabra diciendo: mi corazón estuvo cansado, pero Dios no me dejó caer. Mi alma estuvo herida, pero Dios me sostuvo. Mis fuerzas se acabaron, pero las suyas no. Declaramos en fe que todavía hay esperanza, todavía hay propósito, todavía hay mañana, todavía hay gracia, todavía hay presencia, todavía hay aceite sobre la cabeza y todavía hay camino por delante, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compartila con alguien que hoy necesite ser levantado. Suscríbete, deja tu comentario y ayúdanos a seguir llevando la palabra de Dios a los corazones que necesitan fuerza, consuelo y esperanza.